Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo. El Señor Jesús en este capítulo de Mateo ha estado enseñando a sus discípulos la semejanza que existe entre un niño y un creyente. Ustedes recuerdan. El capítulo comienza de una manera muy interesante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era una pregunta que les preocupaba. Y el Señor, por supuesto, comienza a contestar esa pregunta en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y a partir de esa ilustración viva, el Señor Jesús nos da una serie de instrucciones sobre las semejanzas que existen justamente entre un niño y un creyente en Cristo Jesús. Varios elementos caracterizan a los ciudadanos del reino y son similares a las características de un niño. Entre estos elementos hemos estado estudiando el hecho de que un niño necesita ser perdonado, así como nosotros, creyentes, necesitamos ser perdonados. Cristo está enseñando sobre la importancia del perdón entre los miembros de la familia de Dios, los creyentes, el perdón mutuo. Los cristianos necesitamos perdonar y ser perdonados. Un versículo clave en este estudio, y si usted tiene sus Biblias abiertas al capítulo 18 de Mateo, creo que sería importante poner en el margen de su Biblia un versículo clave que de cierta manera sintetiza, resume la enseñanza que encontramos en este pasaje sobre el perdón. Me refiero a Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, dice Pablo, misericordiosos. Una persona misericordiosa es una que perdona, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Este principio, entonces, resume la enseñanza sobre el perdón que está desarrollando el Señor Jesús en el capítulo 18 de Mateo. Esta semana, en preparación para este mensaje, leí una historia real sobre el perdón que quisiera compartir con ustedes esta mañana, pedacitos de ella. Fue un artículo publicado en el diario Los Angeles Times que relata el perdón de una pareja hacia el asesino de su hija. La pareja, cuyo apellido es Bristol, se expresan de esta manera, y leo partes del artículo. Amamos a esta persona profundamente, dice la señora Bristol, en referencia al hombre que asesinó a su hija mientras hablaba a un grupo de convictos en la capilla de la cárcel Men's Colony en California. Ella y su esposo Bob habían viajado 2,000 millas para conocer a este individuo tan especial, de nombre Michael Keyes, quien había sido sentenciado por la muerte de Diane, hija de los Bristol. El cuerpo de Diane había sido descubierto en el área de North Park, en San Diego. Ella estaba vendiendo enciclopedias de puerta en puerta cuando fue capturada y estrangulada. Los Bristols dijeron: Dios nos ha enviado en una misión de perdón. Tal declaración causó a amigos y seres queridos a sacudir sus cabezas en incredulidad porque no podían entender. La declaración continúa: no tenemos odio, ni queremos vengarnos en absoluto, dijo la señora Bristol a los 60 prisioneros el sábado por la noche. Sabemos que Dios puede hacer algo bueno en medio de este dolor. La señora Bristol dijo que cuando ella y su esposo recibieron la noticia que su hija había sido violada y brutalmente asesinada, fue como un cuchillo que atravesó sus corazones hasta la profundidad de sus almas. Respondimos en la manera que todo ser humano reacciona, con tremenda tristeza y angustia. Keyes, el asesino, quien inicialmente no entendía el acto de los Bristols, dijo a sus compañeros de prisión que gente como los Bristols dan significado a la palabra perdón. Después, ahogado en lágrimas, se volvió a los Bristol y les dijo: Dios les bendiga, y los abrazó.
Lo que nos hará felices, dijo la señora Bristol, es cuando él se entregue a Jesucristo. El juez de San Diego, quien sentenció a Keyes a cadena perpetua, dijo que Keyes era el peor asesino con quien se había encontrado. La señora Bristol dijo, vemos a este hombre como uno de valor y dignidad. Estamos interesados en él como una persona, no por lo que hizo, sino por lo que puede llegar a ser. Este es un relato sobre el perdón realmente impactante, impresionante. ¿Cómo es posible que alguien perdone de esa manera a una persona como este individuo Keyes? Es un hecho que los cristianos somos llamados a perdonar. Los Bristol ilustraron eso, ¿no es cierto? Somos llamados a perdonar. Cada uno de nosotros deberíamos perdonar como ellos lo hicieron. De esto nos habla el Señor Jesús en Mateo 18. Estuvimos considerando varios elementos sobre el perdón. A modo de repaso, ustedes recuerdan la pregunta del perdón con la cual viene Pedro hacia el Señor y le dice, ¿cuántas veces perdonaré, Señor? ¿Hasta 7 veces? Teniendo como trasfondo, ustedes recuerdan, la tradición judía que decía que uno podía perdonar 3 veces, a la cuarta ya no. Y el Señor contesta esa pregunta en el versículo 22, simplemente diciendo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, lo cual quería decir un número ilimitado de veces. El perdón no se limita a un número de 1 o 2 o 3 veces, sino que así como fuimos perdonados por Dios, el creyente debe perdonar a otros ilimitadamente. Vimos también el efecto del perdón y fuimos a Mateo 6, donde el Señor Jesús nos dice que debemos perdonar a los hombres y Dios nos perdonará. Por ejemplo, dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones o sus pecados, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y en ese contexto hablamos de 2 tipos de perdón. Ustedes recuerdan, existe en la Biblia lo que ya podríamos llamar el perdón legal, donde Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados en el momento de salvación. Pablo nos dice en Colosenses 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y después agrega, habiéndonos perdonado todos los pecados. Ese es el perdón de la salvación. Cristo llevó en la cruz todos nuestros pecados y pagó por todos ellos, y en ese momento recibimos nosotros su justicia. A eso le llamaríamos el perdón legal. También hablamos de otro perdón, y este perdón le llamamos el perdón relacional o familiar, el perdón que resulta cuando el pecado es confesado y nuestra comunión con Dios se restaura. De eso nos habla Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y la semana pasada comenzamos a hablar, o examinar, mejor dicho, el ejemplo del perdón, basado en esta parábola excepcional de los 2 deudores, comenzando con el versículo 23 al 35. La parábola de los 2 deudores. Es una parábola cargada de principios que ilustran el perdón de Dios para con uno que genuinamente se arrepiente. Y cómo ese perdón recibido debe traducirse ahora en otorgar perdón a otros que han cometido faltas contra Él. En otras palabras, está hablando del perdón que debe existir y se debe extender dentro de la familia de Dios. El rey en esta parábola, el versículo 23, es Dios. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con uno de sus siervos. Dios ha dado a los hombres, sus siervos, privilegios, vida, aliento, habilidades, riquezas, dones, etcétera, que ellos tienen que administrar en nombre de Dios. Eso lo vimos también la vez pasada. Y Dios llama a todo hombre a rendir cuentas de esa mayordomía. Vimos en nuestra meditación pasada que este momento de rendir cuentas se refiere a un momento de convicción en el cual Dios le hace ver al hombre su absoluta
bancarrota espiritual. El hecho y realidad que todo hombre, sin excepción, hombre o mujer, debe a Dios una deuda incalculable de pecado y por lo tanto el versículo 24 nos enseña que esta deuda es impagable. Dios trae al hombre o a hombres al reconocimiento de su monumental deuda. Le hace ver al hombre el hecho de que no puede pagar y la única justicia que este hombre puede recibir es pasar una eternidad en el infierno, tratando de pagar algo de lo que debe, pero sin la esperanza de poder lograrlo. De eso nos habla el versículo 25. Lo echó para que pueda pagar y vendió a su esposa, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Un retrato del infierno. Ante esta situación angustiosa, el hombre solo puede hacer una cosa, y esta es rogar a Dios por clemencia y misericordia, que es justamente lo que este siervo hace. En el versículo 26, el Señor le dice al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dijimos que este siervo posiblemente era un gobernador que trabajaba recaudando impuestos para el rey, y sabiendo que su deuda era tan grande, se entrega, se doblega ante el rey, ante el soberano y dice, ten paciencia. Y esa, dijimos el versículo 26, es una declaración genuina de uno que se ha arrepentido. Se da cuenta de su condición, se arrepiente y trata de decir, ten paciencia y te lo voy a pagar todo. Por supuesto, él no podía hacerlo, nadie puede hacerlo. Pero en ese momento estaba demostrando su deseo genuino interno de querer pagarlo. Hay verdadero convencimiento de pecado. No se defiende, vimos eso. Simplemente se lanza a la misericordia de Dios, lo cual nos lleva al versículo clave de esta parábola, que es el versículo 27. Clave, para entenderla. Dice así. Escuche bien. Versículo 27, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Este hombre es liberado de su deuda y este hombre experimenta el perdón total de esa deuda. Y esta, mi querido amigo, es una representación simbólica de la gracia salvadora de Dios. Dios nos libra de nuestro pecado cuando genuinamente nos arrepentimos y nos entregamos a Él buscando su misericordia. Dios perdona todo o toda nuestra deuda y Él mismo absorbe la pérdida. Esto ocurrió en la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Él tomó y pagó nuestros pecados. Por nosotros, dice la Biblia, fue hecho pecado. Cristo absorbió la deuda. Dios, por Jesucristo, ahora nos perdona de todos nuestros pecados y nos justifica. Y nos mira, qué interesante esto, nos mira como si nunca le hubiéramos debido nada. A partir de ese momento, este siervo era libre. La deuda quedó saldada, el soberano lo veía como si nunca le hubiera debido un centavo. Y nos dice la Biblia que nosotros vinimos a hacer justicia de Dios en Cristo, en Él. Y Dios nos mira hoy como si nunca le hubiéramos debido nada. Qué tremenda e incomparable bendición. Saber que no debemos nada a Dios y que Él nos perdonó. Y que por lo tanto, como vimos en Romanos 8, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Es una bienaventuranza. Feliz el hombre, bienaventurado el hombre. El salmista dice, y Pablo lo repite, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Si eso no es una buena aventuranza, bienaventuranza, yo no sé qué es. Este siervo indiscutiblemente fue bienaventurado, pero en el versículo 28 algo inusitado, algo increíble sucede. Es inconcebible lo que pasa, pero se nos describe acá en la parábola. El versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cómo es posible que un siervo que ha sido perdonado se olvidara tan rápido o tan rápidamente de ese perdón, de lo que se le había perdonado? Nos dice el versículo y lo enfatiza que fue aquel siervo, el mismo siervo que fue perdonado, ese es el siervo que ahora no quiere perdonar a otro. Nos dice que fue y halló a uno de sus consiervos. Posiblemente era un siervo que trabajaba para el rey también, tal vez de menos rango que el siervo primero, no obstante, y trabajaba para él. No obstante, nos dice que este era un consiervo, uno que estaba también al servicio del rey. Era parte de la familia de los siervos. Por supuesto, en la parábola tenemos que interpretarlo como uno que también pertenecía a la familia de Dios, ¿no es cierto? Era un cristiano. Era uno que pertenecía y servía al rey. Y nos dice acá que este siervo malvado toma a este otro siervo cuello y comienza a ahogarlo. Este es un cristiano. Este es alguien que ha sido perdonado por Dios. Tenemos que llegar a la conclusión que era un cristiano genuino, porque acá se nos dice que todo le fue perdonado. Dios no perdona todas las deudas simplemente a cualquier individuo, sino a uno que le pertenece, a uno que genuinamente se ha arrepentido. Y esto es lo que hace impactante al relato. Este cristiano que ha experimentado el perdón de Dios en su totalidad, ahora no perdona a otro cristiano una ofensa que es infinitamente menor que la ofensa que él había cometido contra Dios. Nos dice el relato que este consiervo le debía 100 denarios. 100 denarios. Un denario era más o menos lo que un jornalero ganaba por día. Un denario. O sea que estamos hablando de 100 días de trabajo. En términos modernos hoy sería entre 18 y 20 dólares. No mucho. Comparado con la cantidad que este primer siervo debía al rey. 10,000 talentos. 10,000 talentos. Eso era comparable o equivalente a 11 años de impuestos combinados de las provincias de Idumea, Judea, Samaria y Galilea. 11 años. Era inconcebible, era una cantidad que realmente incalculable. Alguno dirá, pero este no pudo ser cristiano. ¿Cómo que un cristiano va a actuar así? ¿No crees que los cristianos a veces tenemos dificultad en perdonar a otros por las deudas de otros, las ofensas de otros? Déjame hacerte la pregunta, ¿te es fácil perdonar a ti? ¿Sabes que la Biblia nos enseña que si no estamos caminando en el Espíritu y la carne nos domina, podemos cometer todo tipo de acto, todo tipo de pecado y parecernos a los del mundo y caminar como lo hicimos antes? Si alguien nos ofende o nos hiere profundamente, nuestra tendencia carnal es guardar resentimiento y amargura. ¿No es cierto? Guardarlo ahí. Y la va a pagar sin vergüenza. Y tal vez no lo vamos a ahorcar ni agarrarlo del cuello literalmente, pero en nuestra mente varias veces tal vez lo hicimos. Y para Dios no hay diferencia entre el pecado de pensamiento y el pecado de hecho, ¿no es cierto? Y lo vimos en varias ocasiones. El adulterio no es simplemente el hecho, sino el mal pensamiento. Por eso nos dice Gálatas 5, ¿o por qué creen ustedes que Pablo en Gálatas 5 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne? ¿Qué caracteriza la carne? Bueno, nos dice Pablo, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que
este siervo estaba actuando como una persona carnal. Se había entregado a la carne. Efesios 4:31 nos dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Estas son las cosas que se manifiestan en nosotros cuando la carne nos domina. Es posible para un cristiano tener la actitud que este siervo tuvo. Ustedes recuerdan los corintios. Poseían muchos dones. Era una iglesia rica en dones del Espíritu. Sin embargo, Pablo los describe como una iglesia de personas no espirituales, sino una iglesia de personas como. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. O sea, no pude escribir a vosotros como ¿qué? Como espirituales, sino como a carnales. Espirituales. No sé, muchas manifestaciones de la carne en la vida de estos hermanos en Cristo eran del Señor. Y entre estas manifestaciones, ustedes recuerdan, el capítulo 6 nos describe algo muy interesante. Había amargura, resentimiento y lucha entre hermano y hermano, y se llevaban a la corte el uno con el otro. Y dice Pablo: ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Cómo es posible que desplieguen esa carnalidad y esa actitud delante de la gente del mundo? Sino que hermano contra hermano litiga, y eso ante los incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Dice Pablo. En otras palabras, ¿por qué no perdonan? ¿Por qué no perdonan? Sí, los cristianos, si no andamos en el Espíritu, somos capaces de todo tipo de rencor y venganza. Y tenemos que guardarnos de eso. Al llegar al versículo 29 de nuestra parábola, vemos algo muy conocido, algo que ya leímos antes. En el versículo 29, el siervo, este consiervo, se postra a los pies del primer siervo y le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que este había dicho ante el Señor, ante el rey, la misma frase: yo te lo pagaré todo. Este hombre había recibido un perdón tan grande y fue tan pequeño de no querer perdonar la deuda de un consiervo. Y entre paréntesis tenemos que decir que esta deuda podía ser pagada, Esta deuda era alcanzable, por lo menos el monto se podía obtener y pagar la deuda. Pero este hombre no quiso hacerlo. Este primer siervo maltrató a su consiervo y no tuvo compasión de una deuda tan pequeña, $18, y ya lo quería ahorcar. Punto es que debemos siempre recordar, y esto es importante, que por más grandes sean los pecados de un hermano en contra nuestra, y posiblemente este consiervo había pecado contra este otro siervo, tenemos que llegar a esa conclusión. Posiblemente era legítima su deseo de recobrar el dinero, pero esa deuda nunca se puede comparar con los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios y el hecho de que Dios nos perdona en su totalidad. Te pregunto y quiero que pienses: ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado tanto? ¿Quiénes somos? ¿O acaso somos más que el soberano? ¿Somos más importantes que Él? Nosotros, los siervos, ¿no perdonar a un consiervo? Créanme que yo me estoy hablando a mí, no crean que simplemente dirijo esto a ustedes. Nos estamos hablando como familia de Dios. Esta es la palabra de Dios a nosotros. Tito 3:3 nos dice el apóstol: porque nosotros también, y él se incluye, nosotros también en otro tiempo éramos necios, dice Pablo, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era la característica, el patrón de vida nuestro antes. Por más simpáticos y lindos que seamos por fuera, una persona sin Cristo se distingue por esto.
por dentro es envidioso, malicioso, aborrecible, odia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, dice Pablo, y su amor hacia los hombres, Él nos salvó. Ahí está el punto crucial en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido perdonados. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. El Rey soberano fue misericordioso con nosotros por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Lo que nos dice Pablo es que el no perdonar, el aborrecer, el guardar rencor y amargura era característico de nuestra vida antes, dice Pablo, en otro tiempo, hasta que Él nos salvó. La salvación entonces implica un perdón total que hemos recibido de parte de Dios y la capacidad ahora de poder perdonar a otros. Nuestra naturaleza fue transformada en ese momento. Fuimos perdonados y Dios espera que perdonemos porque ahora, por el poder del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hacerlo. El no perdonar como cristianos, escuche bien, va en contra de nuestra naturaleza nueva. Nos dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan en las bienaventuranzas en el Sermón del Monte? Dice, bienaventurados los misericordiosos. Es una descripción para un cristiano. Son aquellos que se les ha mostrado misericordia y que ahora, a su vez, ellos pueden mostrar misericordia a otros. Recibieron misericordia y la pueden ahora extender. Esa es la característica de un cristiano, del pueblo de Dios, de su naturaleza. Ahora, regresando a la parábola, el versículo 31 nos dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esto es precioso porque es una descripción del pueblo de Dios. Esta es una descripción de la familia de Dios reaccionando ante la impiedad, el pecado de uno de ellos. Otra vez nos enseña que la característica del pueblo de Dios es dolerse, sentirse, cuando hay pecado en medio del campamento, cuando hay pecado en medio de la congregación. Estos eran los consiervos, el resto de la familia, en referencia, por supuesto, a la familia de Dios. Los otros cristianos que observan la acción perversa de este hombre y se contristan, se entristecen. Ahora, ustedes recuerdan que en el contexto de Mateo 18, estos creyentes posiblemente, si seguimos el patrón de disciplina que vemos en los versículos del 15 al 17, es posible, estoy inyectando algo, es posible que siguieron los pasos de disciplina. Se acercaron a él para ganar al hermano en privado. Después llevaron a otros, no reaccionó. Y al final del proceso de disciplina, ¿qué pasa? Se trae a la iglesia y este individuo es expulsado en medio de ellos. Finalmente, llegan al fin del proceso, agotan todos sus recursos. Y nos dice acá, y lo traen a Dios. Y nos dice acá que se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. La palabra es sfodra, que quiere decir excesivamente triste. Excesivamente triste. Esta es la actitud de dolor y tristeza que debe existir entre los creyentes cuando uno de los suyos, un hijo de Dios, vive y actúa perversamente. Debe haber tristeza cuando este hombre o esta mujer no responde a la disciplina de la iglesia. ¿Y qué hicieron en última instancia? Nos dice acá que fueron a su Señor y refirieron todo lo que había pasado. Este es un retrato precioso, ¿no es cierto?, de una congregación triste por el pecado en la vida de uno de ellos y la oración a Dios conjunta exponiendo el caso. Señor, hemos hecho todo lo que está de nuestra parte. Está en tus manos. Esto es lo que ha pasado, como si el Señor no supiera. Dice que refirieron, describe a un bosquejo cuidadoso y detallado de todo lo que había pasado en oración. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? El versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No deberías tener también misericordia de tu consiervo? El versículo 33. Algunos piensan que esto se refiere a uno que no es cristiano, porque dicen o concluyen cómo es posible que Dios Padre va a llamar a uno de sus hijos malvado. Bueno, ¿qué es ser malvado? Pensemos. Cometer maldad es cometer pecado. Entonces le está llamando hijo pecaminoso. Cuando pecamos, somos pecaminosos. Y Dios se indigna, se enoja contra uno de nosotros que cometemos pecado. Y le llama a este siervo malvado. ¿Por qué? Porque le había perdonado toda esa deuda y éste no podía perdonar al otro. El punto es obvio. El primer perdón fue real, ¿no es cierto? El soberano le perdonó todo. Dios perdonó toda la deuda a cada cristiano. Y este cristiano ahora debería perdonar a otro cristiano que le debía menos. Este siervo debería haber mostrado la misma misericordia que él recibió por parte del rey. Si un cristiano nos ofende o peca en contra nuestra, inmediatamente debemos pensar en el pecado que cometimos contra Dios nosotros y el perdón que ya hemos recibido de Él. Por eso Efesios 4:32 nos dice, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, poner la ofensa que he recibido en el contexto de la salvación, por favor. Cuando alguien peca contra mí, yo me siento inmediatamente ofendido y quiero vengarme. La reacción de un cristiano maduro, un cristiano que camina en el Espíritu, que vive en obediencia al Señor, debe ser, Señor, sí me siento herido, pero debo recordar que yo te herí a ti y te continúo hiriendo. Y sin embargo, tú me perdonas todos mis pecados. Esa debe ser la actitud. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está tratando de enseñar a través de esta parábola. Recuerda que a menudo tú pecas también contra otros. Yo peco contra otros. Y debemos recordar que todos somos débiles. De esto habla el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, que caminan en el Espíritu, restauren a ese individuo en un espíritu de mansedumbre. Y después agrega esto, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Todos somos débiles. Todos somos prontos a caer. Necesitamos perdonar, escuche bien, porque hemos sido perdonados por Dios en todos nuestros pecados, en su totalidad, pero también necesitamos perdonar porque algún día necesitaremos el perdón de otros. Vamos a necesitar eso. Y ahora llegamos al versículo 34 y entramos, sí, en la médula de esta parábola. El versículo 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Otra vez, algunas personas se ponen un poquito nerviosas acá y dicen, esto no puede ser un cristiano, ¿cómo es que Dios lo va a entregar a los verdugos? Bueno, escuche bien, Dios se enoja contra el pecado, ¿no es cierto? Y cuando pecamos, Dios tiene la misma actitud santa de ira al pecado, porque esa es su naturaleza. Dios se indigna, se enoja, tiene ira en contra del pecado. Dios es santo y por lo tanto, si Él no se indignara contra el pecado, estaría demostrando que no es santo. Pero al contrario, se indigna. Y acá dice este relato que Dios se enoja contra este siervo. Y Dios se enoja contra nosotros cuando pecamos. Por supuesto que se enoja. ¿Saben qué? Nos disciplina, más aún nos azota. El rey entrega a este siervo a los verdugos para que lo azoten. Este lenguaje es similar, ¿no es cierto?, al lenguaje de Hebreos 12, donde leemos además, dice el autor de Hebreos, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Todo cristiano experimenta la disciplina de los verdugos. Estamos hablando de una parábola. Una parábola es simbólica de una enseñanza. Todo cristiano experimenta el azote de Dios. Más, si no fuera así, el autor nos dice que si no experimentamos el azote, ni siquiera somos ¿qué? Hijos de Dios. Hebreos 12:7 dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, hablando de los creyentes, entonces sois hijos ilegítimos. Reina Valera antigua decía, sois bastardos y no hijos verdaderos. La prueba de que somos hijos de Dios es de que recibimos el azote de Dios. De vez en cuando Él nos tiene que entregar a los verdugos. Todo hijo legítimo va a experimentar la disciplina de Dios y a veces muy, muy severa. Y esa disciplina continuará hasta que el hijo responda correctamente. Acá dice hasta que pague todo lo que debe. Por supuesto, el siervo nunca podía pagar la deuda entera. Nadie puede pagar la deuda entera. Entonces la intención de esta parábola es enseñarnos de que este siervo será disciplinado hasta que pague lo que debía a la luz de lo que había hecho. ¿No quería perdonar? Cae bajo el azote y la disciplina de Dios. Hasta que confiese su falta y se arrepienta. Mientras no perdone a su consiervo, experimentará la disciplina de Dios. 1 Corintios vemos un pasaje que revela la severidad con la que Dios a veces disciplina a sus hijos. En el contexto de la cena del Señor, ustedes recuerdan que Pablo dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, castigo, azote. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos, no algunos. Acuérdense que esta era una iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia bastante carnal. Dice, por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos que duermen. No está hablando de que dormían en el servicio. Algunos de ustedes lo hacen, que no tienen ninguna referencia a la disciplina de Dios. Estos dormían porque habían sido llevados a la presencia de Dios. El propósito de la disciplina es de que no seamos condenados. Fíjense lo que dice. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice Pablo, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, escuche bien, para que no seamos condenados con el mundo. El propósito de la disciplina es esa, justamente, volvernos a la piedad, regresarnos a los caminos de Él, y si no lo hacemos, Dios a veces lleva prematuramente a su presencia a alguno de ellos. Pero la razón es para que no seamos condenados con el mundo. Dios interviene con el azote de la disciplina para mover a sus hijos a la piedad. Y en algunos casos hasta le quita la vida para impedir que sean condenados, justamente. Judas 24 dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha alguna delante de su gloria. Esa es su promesa. 1 Corintios 5, el caso del hombre, ustedes recuerdan que había sido sorprendido en una relación inmoral con su madrastra. Pablo dice a la congregación de creyentes que este inicuo, este malvado, este perverso tenía que ser quitado de en medio. Y dice Pablo, y que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, de su cuerpo, a fin de que el espíritu, su alma, sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ven? La disciplina del Señor, aun por más severa que sea, nunca es para vengarse, sino para corregirnos y traernos de nuevo a sus caminos, y si no lo hacemos, llega al extremo de quitarnos la vida, fíjense. Así que cuidado. Dios va a extremos de severidad en la disciplina de algunos de sus hijos para guiarlos a la piedad. Dios azota a todo aquel hijo a quien ama. Y gracias a Dios por eso. Este es el momento
usado en el lenguaje de la parábola, en que caemos entonces en las manos de los verdugos. Si te estás preguntando de vez en cuando, ¿por qué será que tengo tantos problemas en mi vida? No tengo paz en mi corazón, me falta el gozo de la salvación, ya no me gusta estudiar como antes, estoy frío, no tengo la libertad del servicio a Dios que gozaba antes. Tal vez estás experimentando la disciplina de Dios porque has guardado rencor y amargura en tu corazón y no has querido perdonar a alguien. Y por supuesto estás bajo la disciplina de Dios. Entonces, te pido que te examines, que nos examinemos. Y ve si hay en ti una actitud que no quiere perdonar a alguien, si guardas resentimientos en tu corazón. Si no estás dispuesto a perdonar como Dios ha perdonado, es posible entonces que, si no lo haces, te expongas, por supuesto, a la disciplina de Él. El versículo 35, y ya estamos llegando a la conclusión de esta parábola, nos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Estos son cristianos a quienes se dirige la epístola, por supuesto. La parábola, no la epístola. El Señor nos enseña que así como en esta parábola una persona que ha sido perdonada por Dios y no quiere perdonar a un miembro de la familia de Dios, será disciplinada duramente por Dios. Ese es el punto de la parábola. Entonces debemos perdonar porque hemos sido perdonados, y en segundo lugar debemos perdonar porque si no lo hacemos vamos a ser disciplinados. Qué lección tan simple, ¿no es cierto? Pero tan impactante. Un antiguo santo dijo: aquel que no puede perdonar a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Tiene razón, ¿no es cierto? Lo repito: aquel que no puede perdonar a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Debemos aprender a perdonar. 3 etapas en el perdonar. La primera es sufrimiento. El sufrimiento de haber sido herido, y ahora nos confronta a la necesidad de perdonar. Me duele, he sido herido, he sido ofendido, pero debo perdonar. La segunda etapa es la cirugía. Esta es mi respuesta interna, donde decido perdonar con la ayuda del Espíritu Santo a alguien. Me deshago del rencor y la amargura. Y recuerden que dije que ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Dios nunca nos pediría que perdonemos a otros si no nos diera la habilidad de hacerlo. Ese es el punto. En tercer lugar, o la tercera etapa, es la reconciliación. En lo que está de mi parte, busco que haya reconciliación con la persona que me hirió. En lo que está de mi parte. Y realmente no podemos experimentar el beneficio total del perdón hasta que las personas afectadas sean, por supuesto, reconciliadas. Y esto es lo que el Señor busca de sus hijos. Somos como niños en su familia. Entramos a la familia como niños, humildemente. Tenemos que ser cuidados como niños. Debemos ser protegidos como niños. También debemos ser disciplinados como niños. Y finalmente necesitamos ser perdonados y perdonarnos mutuamente el uno al otro, como los niños también necesitan el perdón. Si no conoces a Jesucristo, hoy es el día de convicción. Tú tienes una deuda de pecado que no puedes pagar. Él te ofrece quitar esa deuda. Si clamas a Él como este siervo, te arrepientes de tu pecado y recibes el don del perdón. El perdón es un don. El arrepentimiento es un don. La salvación es un don. Cristo vino a este mundo, nos dice la Biblia, para salvar y perdonar pecadores como tú. Él perdonará y te perdonará, mejor dicho, si vienes a Él hoy, admitiendo tu deuda y rogando por su misericordia y perdón. Si eres cristiano, ya has sido perdonado. Tu deuda eterna ha sido cancelada por Dios. Ahora Dios demanda de ti que perdones a otros, de la misma manera como has sido perdonado. Y recuerda que la deuda de otros para conmigo, o la deuda de otros para contigo, nunca se compara con la deuda que tú tenías para con Dios. Hermosa parábola, ¿no es cierto?
Que el Señor nos haga hijos suyos que saben perdonar, recordando de la manera que hemos sido perdonados. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es clara, es simple, nos redarguye, nos hace sentir incómodos a veces. Señor, en esta mañana yo te pido que si hay alguna persona que tú estás llamando al arrepentimiento por primera vez, este es el momento de convicción, que tu Espíritu toque a ese individuo y que él se doblegue ante ti, arrepentido por sus pecados, por esa deuda que jamás puede pecar, pero que el Señor Jesús pagó en la cruz. Por todo individuo que cree y se arrepiente delante de ti. Gracias, Señor. Y Señor, por cada uno de nosotros que ya te conocemos. Oh Padre, ayúdanos a pensar en términos de la forma en que hemos sido perdonados por ti. Perdónanos, Señor, límpianos cuando somos duros, débiles, rencorosos y nos cuesta perdonar. Señor, pedimos perdón por eso. Y te pido, Señor, que nos des la gracia a cada uno de nosotros para ser hijos perdonadores. Señor, si en esta congregación hay necesidad de perdón mutuo, te pido que toques a los hermanos, individuos cristianos que deben reconocer su condición en este día. Señor, que les des la gracia de otorgar perdón y pedir perdón. En el nombre de Jesús. Amén.